El realismo clásico es una teoría de la disciplina de las relaciones internacionales que ofrece una serie de postulados que pretenden explicar y predecir la realidad del sistema internacional. Surgió en la época de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial como alternativa al idealismo que algunos autores denominan utópico debido a su incapacidad de explicar lo que realmente es la política internacional. El principal exponente del realismo clásico es Hans Morgenthau, quien fue un abogado y político estadounidense de origen judío-alemán, graduado del Instituto de Posgrado de Estudios Internacionales y de Desarrollo en Suiza, conocido por la teoría realista en relaciones internacionales, profesor de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos, autor de varios libros y artículos, entre los que destaca Política entre las Naciones u Orden Mundial. Los postulados principales del realismo clásico son los siguientes. Una de las premisas básicas de esta corriente teórica es que el mundo es anárquico, siendo esto último la principal característica del sistema internacional, sistema en el que se desenvuelve la principal unidad de análisis del realismo tradicional, los estados. La anarquía en esta teoría particular no significa caos ni desorden, solo remite a la ausencia de algo que podemos denominar como gobierno mundial o autoridad superior a los estados que componen el sistema. Ante tal característica, los estados viven en constante lucha por la supervivencia, porque el único árbitro al que están sometidos es al de ellos mismos. Los estados, al constituir el sistema internacional, son egoístas porque buscan como fin último y primordial alcanzar el poder. El poder constituye la principal categoría de análisis del realismo clásico. El poder, entonces, es esencialmente comprendido en términos materiales, aduciendo a las materias primas o una capacidad militar que prevalezca por sobre la de los demás estados. El poder en el realismo también es considerado un recurso escaso y los estados están en constante guerra y permanente guerra por este recurso. El estado entonces el estado entonces que alcance mayor cuota de poder garantiza por ende su propia supervivencia. De lo anterior, la política interna de los estados está encaminada a garantizar la seguridad nacional, primando en la agenda los asuntos estratégico-militares. Ahora hablaremos de los 6 principios del realismo político. El primero hace referencia a la racionalidad de los actores y a la universalidad de las leyes. Esta parte del supuesto de que la política, al igual que toda la sociedad, obedece a las leyes objetivas que arraigan en la naturaleza humana. Básicamente, esta teoría consiste en la verificación de los hechos y darle sentido a través de la razón. El segundo principio hace referencia al interés en términos de poder. Este es el que permite al realismo político encontrar su rumbo en el panorama de la política internacional. Básicamente, articula la relación entre la razón y los hechos, y esto lo que va a hacer es justificar las acciones. El tercer principio es el del poder. En relación con el segundo principio, allí el interés en términos de poder, dicen los realistas que va a ser una categoría objetiva de validez universal, pero cambiante. Es muy importante, ¿por qué? Porque el interés es la esencia de la política. El principio rector de los hombres es el interés. Como dijo Weber, los intereses materiales e ideales dominan las acciones de los hombres. Así que básicamente este principio lo que nos dice es que ese poder, es decir, ese control que tiene un hombre sobre otro hombre o sobre una sociedad y que incluye el uso de la fuerza y el control de la mente, básicamente va a estar influenciado o va a ser movido por unos intereses. El cuarto principio es el que habla acerca de la moral de la acción política. Básicamente los realistas dicen que no se puede aplicar la moral a la acción política, pero ellos tampoco eluden este conflicto. Es decir, que los principios morales se pueden aplicar, pero que estos varían según las circunstancias de tiempo y lugar. El quinto principio es el de no equiparar la moral universal con la moral del Estado. Los realistas dicen que todas las naciones encubren sus actos y aspiraciones con los propósitos morales universales, es decir, el interés nacional, definido en términos de poder, justifica los excesos morales. Y además ellos resaltan allí que es muy difícil distinguir entre el bien y el mal en las relaciones internacionales.
Y el sexto principio es el de la autonomía. Los realistas dicen que la aspiración es aplicar normas a su propio objeto, es decir, la mente humana no puede estar frente a frente con la verdad de la política. Esto es lo que resalta Morgenthau.